que fluye aquí una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y Señor, deseando siempre que un espíritu de revelación venga de tu parte sobre todos nosotros. Y que podamos, Señor, en tu santo y bendito nombre, cada día tener mayor revelación. Sí, Señor, y proclamamos lo que está escrito, que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que cumple su propósito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Le contaba hoy a la tarde a los hermanos que a Jesús le tocó en varias oportunidades tener que enfrentarse a diferentes oposiciones. Una de ellas venía a través de un grupo conocido como los saduceos. Ustedes saben que en la época de Jesús había diferentes grupos religiosos que eran los más bravos a la hora de oponérsele al ministerio del Señor. Y estos eran los saduceos. Los saduceos tenían una particularidad: no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en el poder de Dios. Digamos que ellos desarrollaban una religión relacionada a una vida espiritual y a un Dios más humanizado, más lógico, intelectual incluso. A ellos les gustaba más esa onda, pero todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural les costaba mucho, porque no creían. Repito, por ejemplo, en la resurrección no creían, en los ángeles no creían, en el poder de Dios no creían. Entonces, en una de las ocasiones en que Jesús tiene que enfrentarse a ellos, les dice: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Mire qué declaración que hace el Señor. Él se lo dijo a ese grupo, pero sus palabras, que son vida, siguen teniendo vigencia hoy también para nosotros. Y sigue retumbando esa verdad. Óigala, por favor. ¿Cuál es esa verdad? Dice: ustedes están en un error por dos cosas: por ignorar las Escrituras y por ignorar el poder de Dios. Entonces aquí ya hay una verdad que nosotros tenemos que tomar de parte de Dios, y es que la palabra, las Escrituras y el poder de Dios van de la mano. No es una o la otra, van las dos. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que aprender a caminar sobre estas dos patitas. Sí, van las dos juntas: poder de Dios y palabra de Dios. Palabra de Dios y poder de Dios. Si solo estás operando en una de las dos cosas, pues es como si fuera que estás cojeando y no puedes avanzar correctamente. Te falta una de las piernas de la iglesia. Hay denominaciones religiosas que se caracterizan por volcarse de lleno a todo lo que tiene que ver con el poder. Son ese tipo de grupos que todo es muy enérgico y todo es muy pentecostal, ¿verdad? Y que los milagros y las señales y todo lo que es lo místico, lo sobrenatural, lo poderoso, ahí en eso se enfocan, pero les falta palabra. No tienen conocimiento de las Escrituras. Le pifian en un montón de cosas. Doctrinalmente, a veces se mandan cada una, porque solo se enfocaron en el poder. Otros grupos, otras denominaciones se han concentrado en estudios bíblicos, seminarios, escudriñar las Escrituras, y todo tiene que ver solamente con eso, con la palabra, con la Escritura, pero no le han dado lugar al poder de Dios. Y muchas veces entre estos grupos se menosprecia. Bueno, nosotros no andamos atrás de las señales. Todo no es poder y poder. Acá hay que tener conocimiento. ¿Qué dice la palabra? Dice: mi pueblo fracasó por falta de conocimiento, dicen los de este grupo.
Pero los del otro grupo dicen, ¿qué tanto estudian y no hay unción ahí? No pasa nada, no se sana ni un dolor de cabeza. Pero acá está la gloria, dicen, ¿no? Y entonces empezamos a enfrentarnos cuando no debería haber confrontación, sino, diga conmigo, las dos cosas van de la mano. Diga conmigo, por favor, palabra de Dios y poder de Dios. Bueno, lo primero que quisiera decir antes de meternos más en lo que ahora vamos a ministrar es que sería bueno que te puedas chequear con esto que acabamos de decir en esta introducción. Hacete un chequeo, autoexaminate y fíjate, si sos más propenso al tema del poder y las señales, pues te está faltando estudiar y meterte más en la palabra, y necesitas las dos. Y si eres más propenso al estudio, al conocimiento, a las escrituras, pero en la otra área no es tu fortaleza, sino más bien tu debilidad, pues entonces tendrías que empezar a enfocarte más en esto. Cada uno fíjese y entiéndalo, porque la iglesia de Cristo hoy tiene que caminar en ambas bendiciones. Diga conmigo, palabra de Dios y poder de Dios. Si nosotros ignoramos estas dos cosas o una de las dos, según las palabras de Jesús, estamos en un error. Vosotros erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Que el Señor nos ayude y no lo ignoremos. Incluso a veces nos topamos con nuestras limitaciones y como que vemos que no nos es fácil fluir, por ejemplo, en lo que es el poder de Dios. Y entonces, ¿qué hace uno desde la carne, ¿no? Desde lo almático? Cuando no le fluye fácil algo, lo que dice es, como dice el chavo, al cabo que ni quería. Lo ignora. No ignores el poder de Dios. O hay otros que tienen dones y oran y suceden milagros, sanidades, pero les cuesta estudiar. Sentarse a escudriñar las escrituras le cuesta un montón. Y no debería costarte. No debería. Tienes que también tener palabra de Dios. Y algunos que hacen, la letra mata. El poder es lo importante. No. Necesitamos los dos. Entonces, entendiendo eso, en la iglesia de Cristo nos podemos ayudar unos y otros. Porque hay gente que está dotada en una de estas dos cosas de una manera más fuerte y puede ayudar al que no tiene tan clara esa bendición. Y otros son más fuertes en esta otra área y pueden ayudar a los que no tienen esa fortaleza. La cuestión es que toda la iglesia tiene que fluir en las dos bendiciones de la misma manera. Diga conmigo, las dos cosas van de la mano. ¿Cuáles son esas dos cosas? Palabra de Dios y poder de Dios. Tócalo al que tenés al lado y decirle, las dos, hermano, las dos. Las dos. Amén. Entonces, hoy a la tarde vimos que cuando hablamos del poder de Dios, nos encontramos a través de las escrituras con que es algo muy grande, pero muy grande. Y entonces Dios como que escondiera su poder en diferentes formatos o diferentes cápsulas, por así decirlo, en diferentes manifestaciones. A ver si puedo darme a entender. Como que el poder de Dios se manifiesta en diferentes formas. Y hoy a la tarde, por ejemplo, hablamos de una de las formas en donde fluye el poder de Dios, y es el poder del acuerdo. Pero hay más. En las Sagradas Escrituras se nos muestra mucho más. Está el poder de la alabanza, está el poder de la oración, está el poder de la resurrección. Hermanos, está el poder del entendimiento. Bueno, hoy a la tarde vimos el poder del acuerdo. Hay una cantidad enorme. No vamos a poder verlos todos en un día como hoy, pero algunos estamos viendo.
Y los que no llegaron al servicio de la tarde, les animo después a buscarlo ahí en nuestras redes y poder recibir también esa palabra. Hoy a la tarde vimos el poder del acuerdo y fue maravilloso. Mire, todo lo que viene de Dios es maravilloso. Pero ahora quisiera continuar y mostrar otra de las formas en que se manifiesta el poder de Dios. Y en este caso sería el poder de la resurrección. Anótelo, el poder de la resurrección. Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice en la Biblia de las Américas: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y esto es palabra de Dios. Quiero leerlo una vez más. La frase inicial dice: conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Quiero que vea que aquí la palabra habla de la importancia de llegar a conocer no solamente a Dios, conocer más a Dios cada día, sino que aquí hay un aspecto del poder de Dios que deberíamos conocer, y es el poder de su resurrección. Vamos, diga fuerte conmigo: porque Cristo resucitó, yo hoy tengo enormes bendiciones, grandes beneficios y a mi favor el poder de Dios. Amén. Pero es gracias al poder de su resurrección. Yo necesito que veamos algunos pasajes para mostrarle algo que es muy importante. ¿Me acompaña? Vamos rapidito. ¿Hace mal leer la Biblia? No, ¿verdad? Entonces vamos a leerla un rato. Salmos 40, verso 6 en adelante. Dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí vengo, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Este es uno de los tantos salmos mesiánicos o proféticos que apuntaban a Jesucristo. Ahí está hablando de Cristo. Y si volvemos a ver desde el verso 6, fíjese que viene hablando de sacrificio y ofrenda, de holocausto a Dios, pero haciendo referencia a que esos sacrificios y holocaustos que daba Israel, sacrificando justamente, ofrendando en holocausto animales, corderos terrenales, ya no eran suficientes y no era lo que Dios iba a recibir para el perdón de los pecados de toda la humanidad, sino que ahora iba a venir a la tierra el verdadero Cordero de Dios. Y ese es Jesucristo. Amén. Cristo es esa ofrenda que Dios da para salvación de todos nosotros y perdón de nuestros pecados. Entonces, mire qué interesante, que cuando Él viene a hacer en esta tierra ese sacrificio y ofrenda y ese holocausto. ¿Cómo era el holocausto en el Antiguo Testamento? Tomaban el animal. Primeramente había que cortarle el cuello. Ese es el cordero inmolado. Y dejar que se desangrara y que saliera toda su sangre. Por eso Jesús en la cruz, como Cordero de Dios, tuvo que derramar toda su sangre. Note usted incluso que hay 7 derramamientos que se cumplen en el cuerpo de Jesús. Ahora no es el caso mencionarlos a todos, pero usted recuerda cuando le arrancan la barba, de aquí sale sangre y eso tiene un significado. Cuando ponen espinas como corona en su cabeza, sale de su cabeza sangre, eso tiene un significado. Sangre de la cabeza, sangre de la mejilla, sangre del costado, sangre en las manos, sangre en los pies, bueno, y así.
porque el cordero debía ser primeramente inmolado, derramar toda su sangre. Pero ¿cómo seguía el holocausto en la antigüedad? Una vez que había derramado toda su sangre, se tomaba ese animal sobre el cual en un acto sacerdotal de fe, poniéndole las manos al animal, se le trasladaba el pecado de todo el pueblo a ese animal. Por lo tanto, moría, y una vez muerto, desangrado, lo quemaban. Ese es el holocausto. Y terminaba hecho cenizas. Y ahora este salmo nos habla que a eso viene el Señor, a cumplir Él este sacrificio como Cordero de Dios. Entonces, para que sea completo según la figura del Antiguo Testamento, no solo es derramar sangre, tiene que ser quemado y hecho cenizas. Vamos despacito, porque esta es una doctrina que hay que conocerla. Salmo 139, verso 15. Leamos la Biblia, no salga corriendo de la iglesia, leamos la Biblia. Dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Otro salmo profético, mesiánico, que está hablando de Jesús. Hay salmos donde vos sabés que el que está hablando es David, pero por momentos es Jesús y por momentos es David y por momentos es, bueno, y Jesús es David y David es Jesús. Y aquí está diciendo: no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades, otras versiones dicen las entrañas de la tierra. Guárdelo, acuérdese, vaya pensando. Seguimos. Zacarías capítulo 3, verso 1 y 2. Mire cómo dice la palabra aquí. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Y miren esto, miren esta pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Cuando dice no es este, está señalando al sumo sacerdote Josué. Josué es una palabra hebrea que viene de una raíz, de la misma raíz que sale José y sale Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿No es este, Josué, Jesús, un tizón arrebatado del fuego? Vaya masticándolo, por favor. Verso 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Acuérdese que el Señor vino a tomar los pecados de todos nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. Él es el que pagó por nuestras iniquidades. Dice la Biblia: el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Toda la suciedad del pecado de la humanidad lo tomó Él. Y ahí dice: Él es un tizón sacado del fuego. Interesante. Sigamos, por favor. Efesios capítulo 5, verso 2. Dice la Biblia: andad en amor, así también como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y qué dice ahora? Ofrenda, ¿y qué? Como fragante aroma. Claro, porque así era en la antigüedad. Tomaban al cordero, primero lo degollaban, derramaba toda la sangre y luego
lo quemaban. Ese es el holocausto. Y ahí es donde subía el olor fragante. Y ahí dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Sigamos. Hebreos capítulo 10, versos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esto es palabra de Dios. Ya a esta altura entendemos que no era lo que Dios quería, la muerte de todos esos animales. Era solo una figura, una sombra que apuntaba al verdadero sacrificio, al verdadero holocausto, el del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15, dice de la siguiente manera: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Nosotros tenemos que saber que existen, aunque a veces nos parezca fantasioso o no lo querramos creer, pero existen cosas en esta historia que Dios está escribiendo en relación a nosotros los humanos, que implican cosas que son fuertes. Se nos habla de ángeles, se nos habla de cielos, no cielo, cielos, pero también se nos habla de infierno. Incluso aquí vemos que, a ver si volvés a poner el verso 14, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Aquí se nos habla incluso de un lago de fuego. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué leemos estos pasajes? Recuerde que estamos viendo hoy que una de las formas a través de las cuales fluye el poder de Dios es el poder de la resurrección. Diga conmigo: Cristo venció a la muerte. Él ha resucitado. Él vive. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Y porque Él vive, nosotros también vivimos para Él. Ahora, la resurrección es solamente lo que nos dijo por años la teología tradicional, que Cristo fue a la cruz, ahí derramó su sangre, luego entonces lo metieron en el sepulcro, ahí estuvo 3 días, entonces finalmente salió. ¿Solamente es eso la resurrección? Pues cuando uno empieza a ponerle la lupa, a hacerle zoom a las escrituras, te das cuenta que habla de una obra más grande que solamente lo que se nos muestra en la cruz. La obra de Cristo es mucho más grande que solamente lo que nos muestra la cruz. La cruz es parte de esa obra redentora, pero hay más. Ahí es donde Él derrama toda su sangre. Pero si Él viene a hacer esa ofrenda, ese sacrificio, ese holocausto verdadero que Dios recibe porque Él es el Cordero de Dios, pues entonces tenía que ser completo. Y ya hemos visto en el Antiguo Testamento no era solo derramar la sangre de ese cordero, sino era quemarlo, el holocausto. Ok, para hacerlo rápido, porque no es hoy exclusivamente ese tema nuestra prédica, pero incluso creo que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones y nunca está de más repetirlo. Lo que sucede es lo siguiente: Jesús, cuando entrega su espíritu, Él dice consumado es, y muere en la cruz. Acuérdese usted que Jesús dijo que Él recibió una orden de su Padre.
Y era que tenía que dar su vida, pero así como la daba, así la volvía a tomar. Diga conmigo, Jesucristo nunca dejó de cumplir una sola orden de su Padre. Acordate que Él mismo dijo que la orden que recibió fue que tenía que dar su vida, pero así como la dio, también tomarla. Pero también hay otro pasaje en la Biblia que dice que el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el Espíritu que habita en nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos? Jesús, cuando murió, ¿Él mismo volvió a tomar su vida o fue el Espíritu de Dios que vino a resucitarlo? ¿Cuál de los dos es? La respuesta de nuestro querido Chavo del Ocho es las dos cosas. Lo que pasó es lo siguiente: cuando Él entrega su espíritu, dice consumado es, Él muere. Toman su cuerpo y lo meten en la tumba. Apenas entra en la tumba, cierran la piedra, Él tomó su vida otra vez, cumpliendo la orden del Padre. Repito, Jesús jamás dejó de cumplir una sola orden de su Padre. Él volvió a tomar su vida, se levantó y dice la Biblia, usted lo tuvo que haber leído, que incluso otros santos se levantaron de la tumba en estos momentos en que Jesús estaba haciendo esa obra redentora. Ellos se levantaron, pero no salieron sino hasta que Jesús salió al tercer día. Y entonces luego sí ellos salieron, y dice la Biblia que fueron a hablar las maravillas de Dios a los santos. Amén. Pero ¿por qué no salieron antes? Porque se tenía que cumplir que Jesucristo es la primicia en todo. Pero ellos acompañaron al Señor en otras cosas que Él tenía que hacer. Usted sabe, lo ha leído en la Biblia, Él tenía muchas cosas que hacer. Por ejemplo, como sumo sacerdote, ir a presentar su propia sangre delante de Dios. En la antigüedad, el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese cordero inmolado, de ese que fue ofrecido en holocausto, quemado, cuyo aroma subió delante de Dios. Ellos, como sumos sacerdotes, tomaban esa sangre, entraban por los atrios, pasaban el lugar santo, ingresaban al lugar santísimo y ahí presentaban la sangre delante de Dios. Y si Dios la aceptaba, el sumo sacerdote salía vivo. Era tremendo eso. Gloria a Dios, porque nuestro sumo sacerdote es el mismísimo Jesucristo. Él es el Cordero y a la vez Él es el sumo sacerdote que presenta su propia sangre. Gloria a Dios por eso. Eso es maravilloso. Pero esa es una de las cosas que Él tuvo que hacer. La Biblia habla de que fue a los lugares bajos a predicarle a los espíritus encarcelados. Usted lo ha leído. La Biblia habla de que Él tomó las cabezas de las potestades porque Él en la cruz venció, hermano. Y dice la Biblia que los exhibió públicamente. Hubo un desfile del Rey de Reyes y Señor de Señores, como campeón, como victorioso, aún sobre el pecado y la muerte. Y ha exhibido a los enemigos en todo el universo, porque antes había una costumbre: los reyes que ganaban una batalla agarraban a los gobernantes de esa nación que ellos vencieron, los ponían en un carruaje atrás, todos amarrados, y salían en un desfile a mostrarlos como si fuera un trofeo, mostrando: mirá, estos son los que vencimos. Así hizo el Señor Jesús con Satanás y todas esas potestades que el mundo de las tinieblas tiene, pero Cristo los ha vencido en la cruz del Calvario y los ha exhibido públicamente para que quede claro en los cielos y la tierra quién es el vencedor. Gloria a Dios. Jesús hizo muchas cosas en esos 3 días. No es que estuvo muerto 3 días. Él hizo muchas cosas. Entonces, en la doctrina del holocausto de Cristo, lo que encontramos es que una de las cosas que Él tuvo que hacer es, como les dije, cuando entró en la tumba, ahí Él volvió a tomar su vida,
cumpliendo la orden del Padre. Así como la doy, la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida, dice el Señor Jesús, y la vuelvo a tomar. Él volvió a tomar su vida y fue a hacer todas las cosas que tenía que hacer. Una de ellas era llevar el pecado de todos nosotros, cargar el pecado de toda la humanidad, del ayer, de hoy y del mañana. Todos los pecados, dice la Biblia, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y cargando todos los pecados, Jesús fue a las entrañas de la tierra, donde está la puerta dimensional al infierno, llevando los pecados para que sean quemados. Pero el tema es que Él los cargaba. Y como Cordero de Dios, Él tenía que ejecutar el holocausto. Él fue quemado. Job, capítulo 19, verso 25. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Esa palabra que se traduce polvo es una palabra en hebreo que generalmente no se utiliza para decir polvo. Ahí muchos traductores le pusieron polvo. Yo pienso que porque les costaba poner la que iba. ¿Sabes cuál es la que va? Cenizas. Cenizas. Acordate que en la antigüedad al cordero que se ofrecía en holocausto, en sacrificio, no solo derramaba toda su sangre, sino que era quemado. Y quemado hasta el punto de llegar a ser cenizas. Entonces Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará de las cenizas. Solo revelación del Espíritu Santo a través de la palabra para entender toda la obra magnífica de Cristo como nuestro Salvador y Redentor. La teología tradicional se agarra de los pelos. Le cuesta porque en general queremos tener un evangelio más tranquilito, ¿viste? No tan fuerte, a ver si la gente se nos asusta. Pero esto es palabra de Dios. Recién vieron el Salmo ustedes que dice: fui entretejido. Ahí lo vieron ustedes, ¿sí o no? Recién lo leímos. Fui entretejido en las entrañas de la tierra. ¿Cuándo pasó eso? Ahí, en esa obra. Vamos de nuevo. Él entrega su espíritu. Dijo: consumado es. Llevan su cuerpo a la tumba. Inmediatamente, así como Él dio la vida, la volvió a tomar. Se levantó y empezó a hacer todo lo que sabemos que la Biblia dice que Él tenía que hacer. Una de esas cosas que Él tenía que hacer era cargando el pecado de todos, ir al infierno para que sean quemados todos los pecados. Pero Él, como Cordero de Dios, ahí desarrolló el holocausto. Esta es la doctrina del holocausto de Cristo. Y se redujo a cenizas. Hermanos, cuando hay cenizas, es que no quedó nada. ¿Qué podemos volver a reconstruir de cenizas? Si está hecho cenizas, ya no hay vuelta atrás para nosotros. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando Cristo entonces lleva todos los pecados a ser quemados, ahí sí es cuando viene el Espíritu de Dios y lo levanta de las cenizas, de entre los muertos. Le da el poder de la resurrección. Y hoy tenemos al campeón de los campeones
que ha vencido la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al diablo, lo ha vencido todo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y la Omega, Jesucristo, nuestro amor. Aleluya. Oh, dale ese aplauso de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará de las cenizas. Ese poder de resurrección contiene el poder de Dios. Ese poder de resurrección está disponible para la iglesia. Y dice la palabra: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que está operando en nosotros. Si tu matrimonio está hecho cenizas, aleluya. Si esa enfermedad parece que te dejó hecho cenizas, si tu ministerio parece hecho cenizas, si crees que ya no hay vuelta atrás, que está todo acabado, el poder de la resurrección viene para levantarte de las cenizas, para hacer que sea posible todo lo imposible. Alguien debería gritar y aplaudir y darle gloria a Dios. Aleluya. Dios mío, es el poder de la resurrección. Dice amén a eso. Diga conmigo fuerte: el mismo Espíritu que levantó a Cristo es el que está en mí. Vamos a levantar las dos manos, iglesia, arriba, arriba. Diga conmigo fuerte: el poder de Dios fluye en mí por medio del poder de su resurrección. Vamos a gritar: porque Él vive, yo también vivo. Yo tengo victoria. Yo soy bendecido. Soy elevado, sentado en las alturas, lleno de gloria. Diga fuerte conmigo: porque Él vive, yo también soy levantado de las cenizas. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es mi Jesús. Ese es el Señor que tú predicas. No solo salió de la tumba, salió del mismísimo infierno, salió de las cenizas. Y bravallanda alaba calla. Ese es Cristo. Que nada te atemorice, que nada te haga retroceder. Tienes que entenderlo, aún de las cenizas, cuando ya no hay más nada que hacer. De ahí el Espíritu de Dios levanta en vida a los que creen en Él. Diga conmigo: ese es el poder de Dios. Por lo menos a 3 hermanos alrededor, decirle: ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. Y nosotros lo tenemos. Oh, dele otro aplauso tan lindo al Señor. Tengo el Espíritu de Dios. Oh, aleluya. 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 Hay hermanos nuestros que no murieron, porque si están en Cristo solo duermen. Pero llega el día. Ay, 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 pero hermano, no puedo seguir predicando. Me vuelvo loco con esto. Ese es el Cristo que yo predico. Ayúdame a cantar algo. Viene el día que todos esos, algunos de ustedes saben porque son sus seres queridos o gente que han conocido en el caminar con Dios y que partieron. No mueren, porque un cristiano no se muere más, solo duerme. Pero viene el día. Viene el día. Todos y cada uno de ellos, no importa dónde está su cuerpo ahora, en el mar, en un cementerio, en un nicho, en la tierra, en algún lugar, no sé. Pero viene el día y sonará la trompeta. Y porque Él resucitó, todos los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán. Oh, escuche, resucitaremos
porque Él resucitó primero. Alguien dele gloria al Rey bendito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Cristo venció. Oh, dale ese aplauso al Rey bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando uno entiende el poder de Dios, entonces puede decir como el apóstol Pablo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aquí no hay fracasos, aquí no hay derrotas, aquí solo hay victoria, 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 victoria en Cristo Jesús. De las cenizas te levantará. Yo creo en ese Cristo. Diga conmigo: ese es el evangelio que predico. El poder de Dios. Dice esta canción, a ver, levante su mano. Tengo el Espíritu de mi Señor y lo tengo por fe. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Por la fe. Tengo el Espíritu de mi Señor según la palabra. Así como dice la palabra, yo lo creo. Tengo el Espíritu de mi Señor y lo tengo. Óigame por favor, ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que mora en nosotros. Vamos, levante su mano, diga: y lo tengo por fe. Yo fui al río y Él me bautizó, limpió mi alma y me renovó. A ver, tomé el arado, ya no miro atrás. El Espíritu Santo es sin igual. Y yo lo tengo, y yo lo tengo, y yo lo tengo. Oh, alguien celebra esta noche. Wow. El poder de la resurrección en mí, en ti, por el Espíritu de Dios. Una vez más, vamos. Tengo el Espíritu de mi Señor y lo tengo por fe. A ver, a ver. Sí, Señor. Según la palabra de Dios, tengo el Espíritu de mi Señor y lo tengo por fe. ¿Cómo dice, iglesia? Yo fui al río y Él me bautizó, limpió mi alma y me renovó. Tomé el arado, ya no miro atrás. El Espíritu Santo es sin igual. Y yo lo tengo, y yo lo tengo, y yo lo tengo por fe. Una vez más, dilo. Tengo el Espíritu de mi Señor y lo tengo por fe. Tengo el Espíritu de mi Señor según la palabra de Dios. Tengo el Espíritu de mi Señor y lo tengo por fe. A ver, iglesia, dice: yo fui. Eso limpió mi alma y me renovó. Tomé el arado, ya no miro atrás. El Espíritu Santo es sin igual. Y yo lo tengo, y yo lo tengo, y yo lo tengo por fe. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé, mi Redentor vive. De las cenizas se levantó y de las cenizas me levanta a mí, a ti, a su iglesia. Alguien celebra con gritos de júbilo. Es el poder de la resurrección. Aleluya. Dale ese lindo aplauso al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Quiero ir llegando al final ya.
Uy, dice Romanos capítulo 8, verso 11. Dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Levante su mano, diga: en el poder de la resurrección yo recibo vida, vida de Dios, vida del Espíritu. Está en mí fluyendo porque Cristo ha resucitado. Dice un fuerte amén a eso. Hay el mismo Romanos capítulo 5, verso 10. Dice la palabra del Señor: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Otras versiones dicen: por su resurrección. Si su muerte nos bendice, imagínate su resurrección. Diga conmigo: por la resurrección obtenemos salvación. Esa palabra que dice ahí al final del verso 10 de Romanos 5, que se traduce salvos, es una palabra que implica una salvación en todos los aspectos. Es salvación del espíritu, salvación del alma, salvación del cuerpo. Es una salvación integral. Vamos, diga conmigo: por el poder de resurrección, todo mi ser recibe salvación. Es decir, recibe sanidad, recibe restauración. Diga fuerte conmigo: de toda situación yo soy salvado porque Cristo resucitó. Alguien diga un fuerte amén a eso. Quisiera que también vea conmigo, por favor, el pasaje de Levíticos capítulo 4. Desde el verso 1 dice la palabra: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Sigue diciendo: traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. Mire qué interesante que por eso hay 7 rociamientos de sangre en la obra que Cristo hizo en la cruz. Sigue diciendo: el sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión, y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Esto es palabra de Dios. Toda esta liturgia, toda esta obra que había que hacer en el Antiguo Testamento era por una sola razón. Diga conmigo: lograr
la justificación delante de Dios. ¿Qué es la justificación bíblicamente? Es que yo pueda obtener el título de inocente, sabiendo lo que hice, entendiendo que ahí se cometió un pecado, pero a través del amor, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, viene la justificación. Es decir, que aunque se hizo algo que está mal, Dios con su gracia te justifica. O sea, que ante los ojos de Dios pasas como inocente. Alguien tuvo que pagar por ese pecado. Eran esos animales que se ofrecían en la antigüedad. Pero tú delante de Dios quedabas como inocente. Todo eso es sombra y figura que apuntaba a Cristo. Diga conmigo, es Cristo el que pagó por mis pecados. Y oiga, hermano, óigame. Él dio la vida, murió. Ahí se pagó la deuda. Pero al tercer día resucitó. Y porque Él resucitó, óigame por favor, porque Él resucitó, yo puedo tener ese título que no merezco, inocente. A los ojos de Dios, inocente. Porque Él resucitó, delante de Dios soy inocente. ¿Por qué? Sígame por favor. El tema no era solamente ofrecer el sacrificio, el tema era que Dios lo acepte. Diga conmigo, el tema, diga, el punto central es que Dios acepte ese sacrificio. Si Jesús no resucitaba, significa que Él no era ese Cordero santo y puro. Porque mire, un ser humano cualquiera que se hubiera ofrecido para morir Él en favor de toda la humanidad, no hubiera sido aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque todos los humanos somos pecadores. Entonces cuando va a la cruz, cuando tiene que llevar los pecados a ser quemados, de esa no se levanta porque Él también era pecador. La única prueba de que el sacrificio fue aceptado porque el que daba su vida era justo, sin pecado, es que resucite. Aleluya. Si Jesús no hubiera sido puro y santo como el Cordero de Dios, se hubiera quedado ahí, muerto. No se podía haber levantado, porque Él también tenía pecados. Pero justamente como Él no conoció pecado, como Él es puro y santo, entonces de la muerte se levantó. Él vive. Y cuando Él resucita, esa es la muestra de que el sacrificio fue aceptado. Si fue aceptado, vos y yo y todos aquí, a los ojos de Dios, somos justificados, somos inocentes, no hay más deuda, está pagada en la cruz del Calvario. Alguien tiene que celebrar eso. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el Cristo que yo predico. Gloria a Dios. Wow. Porque Él vive. Dígalo fuerte conmigo. Porque Él vive, yo soy justificado. Usted ahora viene los domingos, se baña, mire qué milagro. Se peina, se arregla, se viste y llega a un lugar de reunión como este y levanta sus manos y usted entra al lugar santísimo. ¿Quién te abrió esa puerta? Si nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo ahora podemos entrar al lugar santísimo? ¿Quién nos abrió esa puerta? Jesucristo, que murió y resucitó. Y porque Él vive, yo hoy vengo y le canto, le adoro. En cualquier lugar, en el colectivo, en el tren, en el patio de tu casa, te arrodillas a orar y ahí estás, en la presencia de Dios. ¿Quién te abrió esa puerta? Cristo
Cristo, Cristo, Cristo. Por eso yo le alabo, por eso le adoro. Y esta iglesia le alaba, le adora, glorifica su nombre. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, ya el tiempo nos avanzó y mucho más para hablar. Solo del poder de la resurrección. Hoy a la tarde solo pudimos hablar del poder del acuerdo. Y hay un montón. Pero bueno, por lo menos en este tema, para cerrarlo. Fíjese que en San Juan y también en otros pasajes como Romanos 1:4, Lucas 20:35, Primera de Juan 3:1, se nos habla de que por lo que Cristo hizo, por haber muerto y resucitado, se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es un título, entre otras cosas, que dice que yo soy hijo de Dios. Me muevo como hijo de Dios. Heredo como hijo de Dios. Tengo derechos de hijo de Dios. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Porque Cristo murió y resucitó. Le invito a levantar su mano delante del Señor. Diga conmigo: el poder de la resurrección, entre otras cosas, me ha dado una bendición enorme. Diga conmigo: el poder de la resurrección me dio un Padre. Tómate un minuto y adorale al Padre. Adora al Padre en espíritu, en verdad. No teníamos ese Padre. Él solo era el creador de todos nosotros. Pero ahora, por lo que Cristo hizo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que cometen faltas contra nosotros. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Alguien le ofrenda un aplauso al Padre bendito. Amén. 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 Aleluya. Diga conmigo: el poder de la resurrección me dio un Padre. ¡Ja! ¿Y qué Padre? El creador de los cielos y la tierra. Si te dio un Padre, ¿no va a restaurar tu matrimonio? Si te dio este Padre, si lo levantó de las cenizas a Jesucristo, ¿no levantará tu casa? Quiero que te vayas a tu hogar caminando fuerte sobre las aguas, sobre toda adversidad, sobre toda enfermedad, sobre todo obstáculo. No te amedrentes, no te me achiques, no temas. El poder de Dios está sobre ti. Y una de las formas en que viene ese poder de Dios es el poder de la resurrección. Decí conmigo: porque Él vive,
yo también vivo. Póngase de pie delante del Señor. Uy, Dios, su presencia aquí es gloriosa. Aleluya. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado.